vamos a continuar con lo que estábamos explicando. Lo último que habíamos dicho es que el determinante de una matriz era igual al determinante de la matriz traspuesta. Entonces yo preparé un ejercicio teórico, ¿sí?, que lo suelo tomar en los exámenes finales, en los finales y en los parciales también. Un tipo así, sea una matriz A, cuyos elementos son A, B, C, K, M, D, H, G, F, dichos en columnas. Y tal que el determinante de A es 20, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero no sé los elementos. No, no sé. Yo sé que todos esos elementos letritas, cuando yo calculo el determinante de A me da 20. ¿Cuánto me va a dar el determinante de A, K, H, B, M, G, C, D, F? ¿Sí? El que está abajo, el que quiero calcular determinante de todo eso. ¿Cómo hago para calcular el determinante? Y bueno, hasta ahora no tendría forma de hacerlo, pero si yo observo que la primera fila de A es igual a la primera columna, la primera fila de A es igual a la primera columna del determinante que quiero calcular, la segunda fila de A es igual a la segunda columna, y la tercera fila de A es igual a la tercera columna, ahí yo me doy cuenta que esta matriz A que tengo acá, la matriz a la cual le quiero calcular el determinante yo es la traspuesta de A. Espero que todos lleguen a ver eso, que tengo esta matriz A y que la matriz que está dentro del determinante, que quiero calcular el determinante, es la traspuesta de A. O sea, este ejercicio se resume en que yo acá adentro, podría escribirlo más chiquitito, no se los había dicho, pero bueno, lo acabamos de descubrir, que esto es A traspuesta. Y como el determinante de A es igual al determinante de su traspuesta, ese determinante me da 20. Y no necesité hacer ningún cálculo, sabiendo que el determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz traspuesta. Muy bien, si no hay preguntas, seguimos con el apunte. Profe, yo no entendí eso. ¿Sí? Como no, repito. Espérate que vuelvo al pizarrón. Sí, ¿cómo es tu nombre? Camila. Camila, Camila, perdóname, Camila. Sí, suponete, ¿vos te acordás del concepto de matriz traspuesta? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, ¿cómo construiría yo la matriz traspuesta dada una matriz A? O sea, ¿quién sería la traspuesta de A? Y para hacer la traspuesta de A, lo que hago es la vamos a ir haciendo, sería otra matriz, la traspuesta de A, otra matriz, también del mismo orden, o sea, de orden 3, porque es de orden 3. ¿Y cómo hago para obtener la traspuesta? Bueno, la primera fila de A pasa a ser primera columna. O sea que A, B y C lo voy a poner acá. La segunda fila pasa a ser segunda columna, o sea que KMD, que está en la segunda fila, ahora KMD pasa a estar en la segunda columna. O otro concepto de matriz traspuesta, yo lo corté acá, pero si yo quiero decir, lo que me hace es, si esto está en la fila 1, columna 1, me cambia el orden de fila y columna. O sea, 1, 1, si lo doy vuelta me queda 1, 1, por eso aparece en el mismo lugar. Pero el B, que está en fila 1, columna 2, la traspuesta me lo da vuelta. Fila 1, columna 2, 1, 2 pasa a ser 2, 1. Fila 2, columna 1. Y el C, que está en fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, 1, 3 pasa a estar en 3, 1, fila 3, columna 1. Por eso me aparece acá. Y así todos los elementos. Directamente, para hacerlo más rápido, hago lo que yo hice antes, ¿sí? O sea, la primera fila de A pasa a ser primera columna en su traspuesta, la segunda fila de A, segunda columna en la traspuesta, y la tercera fila de A, tercera columna en la traspuesta. O al revés, la primera columna de A pasa a ser primera fila en la traspuesta, la segunda columna de A, segunda fila en la traspuesta, y la tercera fila de A, perdón, la tercera columna de A pasa a ser tercera fila en la traspuesta. O sea, me cambia todos los elementos que tienen una posición
qué sé yo, IJ, me los hace JI en la traspuesta. No sé si hasta acá lo entendés. Sí, sí, eso sí. El tema es que no entendí por qué el 20. O sea, ¿de dónde saldría? Ah, bien. Suponete que A, B, C, todo esto son numeritos, ¿sí? Son todos numeritos. Y vos calculás el determinante de todos esos numeritos. Aplicás la regla de Sarrus o la definición, lo que vos quieras. Y cuando, como son letras, no sabés cuánto vale cada uno. Pero suponete que vos pudieras calcularlo, que fueran numeritos y te da 20 el determinante. Ejemplo, te da 20. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que el determinante de esta matriz también me va a dar 20. ¿Por qué? Porque A y la traspuesta van a tener el mismo determinante. Eso me dice la propiedad. No sé si se entendió, si no lo vuelvo a explicar. No, sí, sí, ya está. Gracias, profe. No, al contrario. Bien, volvemos entonces al apuntecito. ¿Sí? La demostración de la propiedad 3, recuerden que no la vimos, no la vamos a ver tampoco. Y el de la 4. De la 4 es una propiedad interesante. ¿Qué es lo que me dice? Que si yo tengo dos matrices, ¿sí? Una matriz A, que es la que está acá, y una matriz A', que la estamos viendo ahí. Entre A y A' hay una diferencia muy sutil, ¿sí? Las dos son matrices de orden n, cuadradas de orden n, por supuesto, porque si no, yo como voy a aplicar lo determinante, no voy a poder calcular su determinante. ¿Qué me dice esta propiedad? Fíjense que todas las filas de A son iguales, todas, excepto la fila R. La fila R, ¿sí? No sé cuánto vale n, pero esto es genérico, es teórico. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila R más 1, R más 2, fila n. Es un montón de filas y la misma cantidad de columnas. El tema es el siguiente. Todas las filas son iguales, excepto esta fila que llamo fila R. ¿Qué diferencia hay entre la fila R? Que todos los elementos de la fila R en la matriz A' están multiplicados por una constante que llamo alfa. O sea, no es toda la matriz multiplicada por alfa, sino solamente una fila. Las dos tienen las mismas filas excepto una. El resto de las filas son todas iguales. Pero hay una que es igual a la otra multiplicada por una constante, multiplicada por un R. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que el determinante de A es igual a alfa por el determinante, perdón, que el determinante de A' es igual a alfa por el determinante de A. Eso me dice la propiedad. Está escrita, por algún lado tendría que estar escrita. Acá. Determinante de A' es igual a alfa por determinante de A. Acá hay una diferencia sustancial con el producto de un real por una matriz. Cuando yo hacía el producto de un real por una matriz, era que multiplicaba todos los elementos de la matriz. No, acá, si dos matrices son iguales, excepto en una fila o en una columna, que están multiplicadas por una misma constante, el determinante de una es igual a ese número por el determinante de la otra. Espero que se entienda, si no ahora voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo. Para la propiedad 4 vamos a tomar para explicar la propiedad 4 que acabamos de ver recién. Pero me voy a ir más arriba. A ver. En esta. Voy a sacar la respuesta. La matriz B. ¿Se acuerdan de la famosa matriz B? Bueno, voy a poner otra matriz, que la voy a llamar, qué sé yo, N. La voy a llamar N. Y vamos a poner N. Y va a ser también una matriz de orden 3. Una matriz totalmente distinta a la matriz B. Profe. ¿Y no se ve? Exacto. Mira que puse el... ¿Ahora? ¿Sí? No, profe, sigue sin verse. Sigue sin verse. ¿Qué es lo que está pasando? Mejor tengo que hacer stop share. El cortar y volver. ¿Ahí? Ahora Sí, sí, profe. profe. Ah, gracias. Disculpen. Bien. Yo tenía esta matriz B.
horrible. Ahora voy a hacer una matriz n. La matriz n va a ser, por ejemplo, 1, 5, 9, 6, 21, 12, menos 3, menos 1, menos 2. O sea, tengo dos matrices distintas, ¿sí? B y N. Ustedes de B corren con una ventaja, porque si yo les pidiera calcular el determinante, ya estuvieron viendo ustedes que el determinante, de B, lo estuve viendo antes, lo calculamos antes, el determinante de B, voy a poner determinante de B, me da 121. ¿Cuánto me da el determinante? Y si yo les digo, bueno, el determinante de B me da 121, a ver, ¿cuánto me da el determinante de N? De esta nueva matriz que no tiene nada que ver con la B, porque son totalmente distintas. La B y la N son totalmente distintas, porque para que dos matrices sean iguales, tienen que tener el mismo orden, como lo tienen acá, pero todos sus elementos tienen que ser homólogos, tienen que ser iguales entre sí. Y acá hay algunos que son iguales, ¿sí? Otros que no. Pero fíjense que la segunda columna son los elementos, o sea, la primera columna de B es igual a la primera columna de N. La tercera columna de B es igual a la tercera columna de N. Mientras que la segunda columna de N es la segunda columna de B multiplicada por 3. O sea, son todas las columnas iguales, excepto la segunda, que es igual, pero multiplicada por un número. La propiedad me dice que esto va a ser entonces 3 por 121, que me da 363. No sé si se entiende. Vamos a hacer Sí, otro. profe. Sí, perfecto. Profe, Sí, no, yo tengo una duda. ¿cómo no? Decime. Capaz que entendí mal. ¿No era la fila que era ¿La fila o columna? igual, Yo dije fila o es columna. indistinto? No entendí, disculpe, repetime por favor. Si es indistinto. Sí, es indistinto, es indistinto. Listo. Ahí lo Gracias. puse, no de nada, lo puse como fila en el apunte, pero yo dije fila, pero puede ser fila o columna. En el apunte dice línea, ¿sí? Si se multiplican todos los elementos de una línea, cuando decimos línea es fila o columna, pero está buena la aclaración. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a volver con la matriz B. Voy a volver con esta famosa matriz B, la voy a copiar. Voy a poner acá arriba. Ya sabemos que B tiene determinante 121. Ahora voy a formar una matriz G. ¿Sí? La matriz G va a tener como elementos 2, la voy a cambiar a G. No va a ser igual que la N. 2, 4, menos 6, 5, 7, menos 1, 18, 18, 8, menos 4. Ahí está. Matriz B y matriz G. Fíjense que son peor, porque antes tenía la columna 1 y la columna 3 que eran iguales. Ahora columna 1 y columna 3 son totalmente distintas. Profe, no vemos. ¿No lo ven? No. No lo ven. ¿Son ciegos? ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? Sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, disculpen. Matriz B y matriz G, cambié, ¿sí? Y quiero determinar el determinante de G. A ver cómo lo voy a poder hacer. Sacamos todo esto. Y acá digo, bueno, si miro la matriz B, esta que te puse acá, que es la misma que tenía antes, que el determinante me daba 121, acá está el cálculo, acá se ve el cálculo, y veo la matriz G, antes por lo menos veía que columna 1 y columna 3 eran iguales, ahora
Ni columna 1, ni columna 2, ni columna 3 son iguales. Ninguna de las columnas son iguales. Y las filas, ni la fila 1 ni la fila 3 son iguales. La única que es igual es la fila 2. Es peor que antes todavía, pero mucho peor que antes. ¿Por qué? Y bueno, porque no tengo nada como para comparar. Pero observen una cosa. Observen que ustedes pueden mirar esta matriz G de esta manera. La voy a mirar de otra manera acá. Este elemento 2, ustedes lo pueden ver como 2 por 1. Ese primer elemento. 2 por 1 me da 2. Este elemento 4 es 2 por 2. Lo puedo mirar así. Y este que es menos 6 lo puedo ver como 2 por 3. Fíjense que no está alterada la igualdad. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2. Y lo vamos a mirar así, que es mucho mejor todavía. 2 por menos 3, que me dan menos 6. La segunda la dejo como está. Y esta otra, en vez de 18, puedo poner 2 por 9, que es 18. En vez de 8, puedo poner 2 por 4. No estoy alterando la igualdad. Y en la última, puedo poner 2 por menos 2. Y no altero la igualdad. ¿Qué es lo que yo descubro acá? Que en realidad, las filas de G, tengo una sola fila de G que es igual a la de B. La segunda fila de B es igual a la segunda fila de G. Pero la primera fila y la tercera fila de B, de G, la segunda fila de G igual segunda fila de B. La primera fila de G y la tercera fila de G son iguales a las de B multiplicadas por 2. Entonces esto puedo decir que el determinante de G es 2 elevado al cuadrado por el determinante de B. ¿Por qué motivo? Porque la propiedad, esa que estábamos viendo antes, que creo que era la 5, me decía que si dos matrices eran iguales, salvo en una fila que estaba multiplicada por un mismo número, el determinante de esa nueva matriz era ese número por el determinante de la otra matriz. En este caso, si hay dos filas multiplicadas por el mismo número, entonces tengo 2 al cuadrado por el determinante de la otra matriz. Y si tuviera las tres filas multiplicado por un mismo número, sería 2 al cubo multiplicado por el determinante de la otra matriz. O sea que si ustedes acá, por ejemplo, vamos a poner, seguimos con la matriz B. Tenemos una matriz, se me fue para abajo, ahí, cambié la cosa. Una matriz, ya no le pongo G, le pongo matriz C, que acá en vez de tener 5, tenga 10, tenga 14 y tenga menos 2. Sé que esto es 2 por 5. El 2 lo puse mal, disculpen. Acá sería 2 por 5. Esta es 2 por 7. O sea, ahí los tres elementos y 2 por menos 1. Ahí, la diferencia entre la matriz C y la matriz B es que todos los elementos de B están multiplicados, o sea, todos los elementos de B están multiplicados por 2 que me dan la matriz C. Bueno, entonces ahora voy a decir que el determinante de B, que sé que ya lo calculamos y era 121, el determinante de C va a ser 3 al cubo, perdón, 2 al cubo por el determinante de B, que es 121. O sea que cuando haya factores, que no sé cuánto da esto, que da un montón, cuando haya factores, directamente, si yo veo que hay toda una fila, o más de una fila, o más de una columna, multiplicadas por un número, voy diciendo, bueno, es igual al determinante de la otra matriz multiplicado por ese factor. Creo que es 968, me parece que era este. Y este me parece que era 484, si no me equivoco. Bien, si la entendieron, sí, seguimos. Vamos a hacer otro ejemplo, disculpen. Voy a volver al pizarrón
vamos a suponer que tengo un ejercicio. Un ejercicio que me diga que sea la matriz A, la misma de antes, y que me pidan calcular el determinante de esta nueva matriz, que va a ser o sea, si el determinante de A me da 20, y ahora me piden calcular el determinante de esta otra matriz que es totalmente distinta a A. Esperen, que la vamos a cambiar, porque si no, me va a quedar cualquier cosa. Esperen, si no, esa no la van a poder hacer, la que acabo de poner. Yo me confundí. Ahora sí. 5, 5, 5. ¿Cuánto me da el determinante de esta matriz? Bueno, fíjense que todos los elementos, todas las filas de A son iguales, excepto la fila 2, que es igual a la de A multiplicada por 5. La propiedad me dice que el determinante de esta nueva matriz me va a dar 5 por 20, por esa diferencia que tienen en el factor. O sea que me da 100. Y si, por ejemplo, me dijeran que calcule, vamos a sacar esto, vamos a plantear otro cálculo. 2, 2. Este determinante, fíjense que este determinante tiene elementos, este último que acabo de poner, parecidos a los de A. A, 2B, C, ¿sí? Hay una diferencia acá, KMD, K2MD, hasta ahora parece que viene la segunda columna multiplicada por 2, pero acá me sonó, tengo 6, no tengo 2. Y acá tengo 3, 6, 3. ¿Cuánto me dará este determinante? Aplicando esa propiedad, lo puedo mirar de esta manera. Acá en vez de 6, puedo poner 2 por 3, que es 6. Entonces veo que acá tengo toda la segunda respecto de A. Esta matriz que aparece acá, que quiero calcular el determinante, tiene todas las filas son iguales a las de A, excepto la segunda columna que está multiplicada por 2 y la tercera fila que está multiplicada por 3. Entonces, ¿a qué es igual esto? A 2 por 3 por 20. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia en el cálculo del determinante. Me va a dar 120. Si entienden, continúo. Bien, sigo con el apunte. Propiedad 5. La propiedad 5 es bastante sencilla. Dice que si se intercambian dos líneas, ¿sí? Cuando decimos líneas, podemos referirnos a filas o a columnas. El determinante de esa nueva matriz es el opuesto de A. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la propiedad 5. Voy a valerme de lo que ya conocemos. Vamos a volver con la matriz B, que tenía determinante 121, pero la voy a poner abajo. Profe, no se ve. No se ve, no se ve. No se ve, tienen que ir al oculista, chicos. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Gracias, gracias por avisarme. Porque si no, una mala. Ahora sí. Vamos a ver, control B. Vamos a seguir con esta famosa matriz B. Sabemos que la matriz B tenía como determinante de B, nos daba 121. Ustedes me dirán por qué, la habíamos calculado en alguna oportunidad en la clase anterior, digamos, en la primera parte de la clase, del día de la fecha, nos daba 121. ¿A qué se refiere esta propiedad? Por ejemplo, si yo ahora hago otra matriz, la matriz A, que tenga también que sea una matriz de orden 3, pero voy a hacer esto. Por ejemplo, acá pongo menos 3, menos 1,
2, y acá pongo 2, 7, 4. ¿Qué hice acá? Para construir la matriz a partir de la B lo que hice, fíjense que la primera columna es igual, ahora la tercera columna pasa a ser segunda columna y la segunda columna pasa a ser tercera columna. No, las matrices son totalmente distintas, sin embargo va a haber una relación en el determinante, que cuando yo cambie una columna o una fila, el determinante me va a quedar de signo opuesto. O sea que sin hacer cálculos, yo sé que como la matriz B respecto de la matriz A tiene una columna cambiada, entonces el determinante de A me da menos 121, me da el opuesto. Y si, por ejemplo, yo tuviera otra matriz C, mayúscula, ya no tengo más letra, H le voy a poner, igual a, vamos a construir otra matriz de orden 3. Una matriz, y esa matriz quiero que tenga una matriz de 3×3. Se me fue para abajo. ¿Cómo voy a construir la matriz H? Va a ser distinta a la B y distinta a la A. Por ejemplo, voy a decir 9 menos 2, 4. 5 menos 1, 7. 1 menos 3, 2. Fíjense que la matriz H, que no tiene nada que ver con la B, totalmente distinta a la B, y totalmente distinta a la A. Sin embargo, si la comparo con la matriz A, lo que hice fue cambiar la tercera fila por la primera fila. Eso fue lo que yo hice. Entonces voy a decir que el determinante de H me va a dar 121. ¿Por qué me va a dar 121? Porque respecto a la matriz A hay un cambio de fila y columna. Y respecto a la matriz B hay dos cambios, hay un cambio de fila y un cambio de columna. Fíjense que la estoy como respecto a B está totalmente deforme. Yo si las veo no tienen nada que ver unas con otras. Veo que los elementos son iguales, pero están totalmente dislocadas las posiciones. Eso es lo que me dice esta propiedad, la que acabamos de ver. Me parece que ahora no van a ver nada. A ver, díganme si ven el PDF. Ahí estamos, propiedad 5. Bien, si no hay preguntas, seguimos. La propiedad 6 es parecida, es interesante, digamos, son todas muy importantes, pero me dice que si en un determinante tengo dos líneas, o sea, dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante me da 0. ¿Sí? Un determinante que tenga dos filas que son iguales o dos columnas que son iguales, el determinante me da 0. No hay demostración, así que no van a tener problema. Propiedad 7. La propiedad 7 no me gusta cómo está escrita, pero la vamos a explicar. Y otra línea por una paralela, el determinante de 0. La propiedad 7 es bastante difícil de explicar, sobre todo cuando estamos así tan lejos. Pero bueno, voy a tratar de mirar el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Yo tengo ese determinante y voy a ver una cosa que ustedes no se van a poder dar cuenta, ni yo. O sea, yo ahora me doy cuenta porque escribí el apunte, ¿sí? O porque reacondicioné el apunte. Pero en 10 minutos nos volvemos a sumar. Pero si no, no se hubieran dado nunca cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tercera columna, ¿sí? Es la primera columna multiplicada por 2. ¿Sí? Esto por 2 me da menos 2. No, esto está mal. La primera multiplicada por 2. Esta no es la primera multiplicada por 2.
No. No me sirve este ejemplo, lo voy a revisar porque acá debe haber un error. A ver si hay otro. No, a ver si lo podemos descubrir. Lo puedo descubrir antes que se haga el corte. Si una línea D es igual al producto de otra línea paralela por un número alfa, el determinante me da 0. Y pero no es esa, está bien, ahí la entiendo. A ver si encuentro. No, este ejemplo no es, ¿eh? No es multiplicada por 2 ninguno. No, no aparece ninguno. Bueno, le explico. Por ejemplo, si yo descubro en un determinante, voy al pizarrón, así es más fácil, para poder explicar la propiedad 7, pero ese no es el ejemplo, ¿sí? El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo la matriz B. Control C. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner M, matriz M. Y descubro, y quiero calcular el determinante de M, pero M no va a ser esa que aparece ahí. M va a ser, por ejemplo, 4, voy a aprovechar lo que ya tenía, 20, 36. Fíjense, si ustedes observan esta nueva matriz M, entre la primera columna, puede pasar con filas, no solamente lo hago, por ejemplo, con filas o columnas indistintamente, pero acá todas las propiedades dicen línea, porque lo que vale para fila vale para columna. La primera columna de M, ¿sí?, tiene relación con la tercera columna de M. La tercera columna de M es la primera columna de M multiplicada por 4. O sea, hay un factor, hay una proporcionalidad o un factor común que multiplicando la primera columna obtengo la cuarta columna. Este determinante me da 0, no necesito hacer la cuenta, ¿sí? O sea que si el determinante tiene dos filas iguales o dos filas proporcionales, el determinante me da 0. ¿Sí? Esa es la propiedad, que después van a tener que usar en la práctica. Acá dice que la tercera columna es la primera multiplicada por 2, y es mentira. La primera columna multiplicada por 2 no me da la tercera. Así que ahí hay un error o de escritura o de algo. Pero hay un error totalmente, para que lo vean. Porque esto por 2 me daría menos 2, esto por 2 me daría 0, esto por 2 me daría 6, esto por 2 sí me da 4. Pero no me da nada. Así que está mal el ejemplo de eso. La propiedad 8, una propiedad horrorosa. La voy a explicar con un ejemplo, si es que puedo. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? En ese que vimos recién, que la tercera columna de M es igual a la primera columna multiplicada por 4. Dijiste que al tener dos filas iguales o proporcionales el determinante da 0. Eso también aplica tipo fila o columna, ¿no? Sí, correcto. Sí. Si yo tuviera una matriz de este tipo, qué sé yo, P, matriz P, que sea 15, 27, 40, y acá tengo 9, 18, 8, ahí descubro que en esta matriz P, la primera fila y la tercera fila son iguales multiplicadas por... no son iguales multiplicadas por nada, me parece. Ahí tendría que calcularlo. Porque la primera es, acá tendría que poner 36. Ahora sí, disculpen, le cambio la matriz para que me pueda dar. O sea, primera fila y tercera fila tienen un factor de proporcionalidad 9. Si multiplico por 9 a la primera fila, obtengo la cuarta fila. Entonces, yo sé que el determinante de P me va a dar 0. El determinante de P me
me va a dar 0. ¿Sí? Porque tengo dos filas que son proporcionales. A ver si puedo hacer el ejemplo que sigue. Si no, no, vamos a cortar hoy, porque el ejemplo que sigue es complicado, por si cortamos se va a hacer un lío. Así que si tienen alguna duda nos volvemos a conectar. Si no, con mucho gusto, seguimos la clase que viene. Bueno, profe, hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima, Agustina. Espero que hayan entendido todo, que estés bien. Bueno, nos desconectamos, nadie quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar en la semana, me manda un mail o me contacta y hacemos un Zoom para ver las dudas que ustedes tengan. Por favor. Gracias, profe. Nos De vemos. nada, Pablo. Chau, Diego. Chau, Jonathan. Nos vemos la próxima el martes. Nos vemos, Diego. Chau, Valeria. Gracias por estar. Bueno, nos vemos, chicos. Cortamos, ¿eh? Chau, Agustina. Chau, Pablo, que ya te saludé. Chau, Valeria y chau, Camila. Estamos todos. Chau, chau. Así grabo la clase y le subo esta semana todo. Chau, 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 chau. Chau.